el apóstol Pablo habla en la mayoría de sus cartas, en todas sus cartas, habla constantemente y apasionadamente acerca del amor fraternal, de la unidad de la iglesia, habla del compañerismo entre creyentes y la armonía que debe haber en las relaciones entre creyentes. Él habla constantemente de esto en sus cartas. Y lo hace porque, hermanos, todas estas cosas deben de ser el resultado natural del Evangelio. El Salvador que tenemos y la salvación que nos dio nos deben mover cada día a usted y a mí hacia el perdón, la compasión, hacia la misericordia. Esto nos debe mover a estar comprometidos cada día con la unidad de la iglesia, las relaciones armoniosas y el amor fraternal entre todos. Este mensaje tiene como título el compañerismo en el ministerio. ¿Ven? El compañerismo en el ministerio. Y quiero que busquen conmigo en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Y vamos a leerlo. Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 18, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y podemos ver aquí que Pablo en Corinto se encontró con esta pareja, Priscila y Aquila. Y como lo dice la Escritura, hacían el mismo oficio y permanecieron juntos. La Biblia nos dice que Aquila y Priscila habían pasado previamente 1 año y medio ministrando y trabajando junto al apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en el versículo 11. Dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. De manera, mis hermanos, que esta pareja, Priscila y Aquila, habían pasado mucho tiempo escuchando y aprendiendo de primera mano del apóstol Pablo. Y fueron de gran ayuda para su ministerio. Estos hermanos, esta pareja, ayudaron en la obra y estaban en condiciones también de poder enseñar a otros. A tal punto que de todos los cristianos que había en Éfeso, fueron Priscila y Aquila quienes se acercaron a Apolos. Conocen la historia de Apolos, ¿verdad? Hombre poderoso de la Escritura. Esta pareja se acercó a Apolos con el objetivo de explicarle el camino de Dios con mayor precisión. En el versículo 26 lo leemos, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y algo importante, mis hermanos, es que Pablo, él solo, no hubiera alcanzado todo lo que alcanzó. Pablo solo no lo hubiera podido hacer. Él tuvo una gran ayuda en su ministerio. Varios hermanos colaboraron en el ministerio, a los cuales él hace referencia en Romanos capítulo 16. Acompáñenme a Romanos capítulo 16 y vamos a leer algunos textos. Romanos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Romanos 16, versículo 3 y 4. Vea lo que dice. Saludad
a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y Pablo, aquí podemos ver que Pablo reconoce, hermano, que para el beneficio del evangelio es necesario la unidad de los creyentes, el compañerismo en el ministerio. Y Pablo reconoce esto a tal punto que en estos dos versículos que acabamos de leer de Romanos, él reconoce que Priscila y Aquila fueron colaboradores en su ministerio, lo ayudaron, hermanos. Vea el versículo 6, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Vea el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y esto es lo que, como lo dije hace rato, Pablo no hubiera alcanzado todo lo que alcanzó él solo. Él necesitaba la ayuda, el apoyo de hermanos que pudieran colaborar en el ministerio al cual él fue llamado. Amén. Él no podía hacerlo solo. El hecho es que el compañerismo es mucho más que una simple conversación o ponerse al día. El compañerismo sí, está muy bien que nosotros nos acerquemos, ¿verdad? Nos conozcamos, hablemos, compartamos, pero es más que eso, hermano. El compañerismo es unirse para alcanzar una meta común. ¿Y cuál es esa meta común? Enseñar a Cristo, mostrar a Cristo, predicar a Cristo. Amén. Ahora, ¿enseñar a Cristo es solo a través de la predicación? Pregunto. No. Enseñar a Cristo también es a través del amor entre los unos a los otros, a través del servicio en la iglesia, a través del apoyo entre hermanos con el propósito de expandir el evangelio. Hermano, mire, la gente de afuera, ¿verdad? Nosotros podemos hablar, nosotros podemos predicar, pero cuando ellos ven el amor fraternal, el apoyo y el compañerismo entre hermanos, es una forma de nosotros mostrar también el amor de Cristo. Y aquí en la iglesia todos somos importantes y todos de una forma u otra, a través de nuestro servicio, mostramos la unidad en el cuerpo de Cristo, y esto da testimonio al mundo de que somos de Él. Por eso es que cuando leemos en Romanos 16, que lo acabamos de leer hace rato, Pablo reconoce que muchos hermanos colaboraron en su ministerio, lo apoyaron, lo ayudaron, y gracias a la participación de estos hermanos, gracias al apoyo de trabajar en conjunto, él pudo hacer todo lo que pudo hacer y todo lo que logró alcanzar. Mire, el simple hecho que usted, ya sea a través de la limpieza, a través de la enseñanza, a través del discipulado, la consejería, la hospitalidad, el recoger ofrendas, el que organiza, el que hace las compras, todo, hermano, todo, absolutamente todo es de gran ayuda para el avance del ministerio. Y si usted y yo somos sinceros, ¿usted cree que, por ejemplo, el pastor Corry, ¿verdad? Él pudiera hacer todo él solo? No, él no pudiera mantener el lugar limpio para que todos estemos aquí, ¿verdad? De forma, con un ambiente agradable, todo limpio. Él da la enseñanza, él mover los audiovisuales, él da la escuela dominical, él recibir a la gente. Él no puede hacer todo. Necesita, ¿verdad? Apoyo. Necesita un equipo en el cual puedan apoyarle para el avance del evangelio.
Y eso es lo que la Biblia nos viene hablando del compañerismo cristiano, del compañerismo en el ministerio. ¿Con qué propósito? De que el evangelio sea expandido. Pero esto solamente se logra siempre y cuando exista armonía y compañerismo entre hermanos. Porque del resto, si trabajamos individualmente, cada quien por su lado, no es así, hermano, no es así. Tenemos que apoyarnos siempre los unos a los otros. Y esa es la intención del Señor. El Señor quiere que haya armonía, que haya un mismo sentir, con el propósito de que el evangelio sea expandido. Y como lo dije hace rato, no solamente que Cristo sea mostrado a través de la predicación, a través de la exposición de la palabra, sino a través del amor, la fraternidad, ¿verdad? El mismo sentir entre hermanos. Ahora, vea esto. El mismo apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los colosenses, él se encontraba preso. Él estaba preso. Inclusive, Pablo en este momento nunca había visitado Colosas. No conocía ni siquiera a los hermanos. Ahora, pregunto, ¿cómo llegó la carta a esta iglesia? ¿Cómo cree usted? Hubo un hermano, ¿verdad? Hubo un hermano llamado Epafras. Y este hermano fue el que llevó esta carta. Y lo más seguro es que este hombre haya fundado esta iglesia. ¿Y qué es lo que quiero resaltar con esto? Que aún la carta Colosenses, que nosotros la tenemos gracias a la colaboración de un hermano en el ministerio de Pablo, la carta llegó a los Colosas. De manera que no es solamente una sola persona que tiene que trabajar, es el conjunto del cuerpo de Cristo con un propósito para el alcance, la expansión del evangelio, y es una forma de mostrar a Cristo. El libro de Filipenses igual. Pablo estaba preso en Roma en ese momento. ¿Y cómo usted cree también que llegó esta carta a Filipos? Por medio del hermano Epafrodito. Epafrodito fue el instrumento de Dios para llevar la carta a esta iglesia. Y aquí también podemos ver cómo este hermano apoyó en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo mismo reconoce que en momentos difíciles de su vida, él fue confortado por otros hermanos en la fe, quienes a través de su compañía le brindaron consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Y la Biblia menciona a estos hermanos, Aristarco, Tíquico y Marcos, quienes en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 7 al 11, Pablo dice que fueron una fuente de gran consuelo para su vida en los momentos difíciles. Y lo que estoy resaltando con todo esto, hermano, es la importancia de trabajar en equipo, que haya unidad entre los creyentes. Pablo, en todos estos ejemplos que acabo de hablar, hace mucho énfasis en eso. Usted recuerda la historia, está en Números capítulo 11, el versículo 29, donde Moisés dice la Biblia que hay un hombre llamado Elad y Medad, y dice que sobre ellos reposó el Espíritu de Dios y comenzaron a profetizar. Inmediatamente Josué salió corriendo y le dijo a Moisés, Señor, deténlos que dejen de profetizar. ¿Y qué le dijo Moisés? Moisés le dijo, ¿tienes tu celo de mí? Quisiera yo pues que Jehová posara el Espíritu sobre todos y todos profetizaren. De manera que el mismo Moisés reconoce que aunque él tenía un llamado a sacar al pueblo, él solo no podía trabajar. Tenía que haber una unidad a tal punto que él anhelaba que si era posible que todo el pueblo profetizase, era mucho mejor. Y así mismo, mi hermano, de manera que podemos ver la importancia y el valor de trabajar en unidad, en acuerdo, en un mismo sentir. Eso es muy importante. Inclusive, también en Números, el mismo Moisés, no sé si recuerdan la historia, donde venía el pueblo para
asuntos que sucedían entre ellos, problemas que habían entre ellos, y venían a Moisés para ser juzgados, ¿no? Y era una tarea muy pesada. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice en Números 11, del 16 en adelante, versículo 16 en adelante, Dios le dijo a Moisés: escoge a 70 varones, ancianos, de los cuales pondré de tu espíritu sobre ellos. ¿Cuál era el propósito? Para que esta carga no la lleves tú solo, sino con el resto. Y es la importancia de trabajar en equipo, en acuerdo, en unidad, en un mismo sentir. Y por eso, como lo dije hace rato, el valor del compañerismo en el ministerio, hermano. Y como lo dije hace rato, el pastor Corby es una bendición, pero él solo no pudiera hacer todo lo que se necesita hacer dentro de una iglesia. Amén. Ahora, pero no todo es color de rosa. No todo es color de rosa, ¿verdad? Siempre hay algo, y nosotros como seres humanos tenemos muchos problemas. Por eso es que la Biblia es de gran actualidad, porque ella siempre nos habla de situaciones que enfrentamos día a día. Y el ser creyente, hermanos, no quiere decir que en nuestro peregrinar por este mundo todo va a ser de amor y paz, ¿verdad? Es nuestra meta, sí, es nuestra meta. Pero eso solo lo conseguiremos completamente cuando estemos en el cielo. Amén. Hay creyentes que están comprometidos con su iglesia local, y es verdad que están comprometidos, están trabajando fuertemente. Y muchos han tenido, tienen y tendrán problemas, roces, malentendidos entre hermanos, entre creyentes. Y no quiero desanimarte con esto, pero sí quiero que seas realista. Esto pasa y esto puede pasar. Y vamos a ver ahora cómo dos mujeres, quienes fueron instrumentos del Señor para la obra, apoyaron a Pablo en el ministerio. Estaban comprometidas con la iglesia, pero por alguna razón había desavenencias entre ellas. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita con los textos que acabo de mencionar, Pablo reconoce, digamos, la importancia de la unidad y el mismo sentir entre el cuerpo de Cristo, con el propósito de expandir y mostrar a Cristo. Pero también vamos a ver ahora otra parte donde dentro del cuerpo de Cristo pueden existir estos conflictos, estos roces entre hermanos. Pero vamos a ver qué consejo nos da la Biblia. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Y vea lo que dice. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y vemos que Pablo acá, líder apóstol, sin embargo, él muestra la preocupación entre la unidad de los creyentes. Él estaba preocupado porque él sabe que solo, hermano, una persona sola no puede alcanzar muchas cosas. Y él aquí muestra la preocupación porque estas hermanas se encuentren unidas en un mismo sentir, a tal punto que le dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y es importante resaltar, hermano, que en la obra del Señor, sí, siempre Dios permite que exista un liderazgo, porque sí lo hay, siempre Dios lo permite. Pero el trabajo nunca es únicamente de los líderes. El trabajo
es de todos, nos manda a trabajar a todos, juntos. Ahora, ¿quiénes eran estas dos mujeres? Estas mujeres estuvieron al lado del apóstol Pablo, ayudándolo a llevar el evangelio a los paganos, a los inconversos. Ellas también, juntamente con Pablo, predicaban el evangelio a los inconversos, habían sufrido y trabajado arduamente juntamente con Pablo para la extensión del evangelio en la obra de Filipos. Ellas habían estado allí. Eran mujeres preeminentes en esta época, eran conocidas estas mujeres. Todos la conocían, todos sabían su trabajo y su servicio a los santos. Todos sabían, estas mujeres eran muy conocidas. Y Pablo, a pesar de la desaveniencia que había entre estas mujeres, Pablo reconoce y dice que estas mujeres son verdaderas y genuinas creyentes, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y sería bueno hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Está nuestro nombre escrito en el libro de la vida? Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Se ve que hubo un tiempo en que estas mujeres trabajaban de codo a codo, se entendían, pero hubo un desacuerdo y no pequeño, un desacuerdo entre estas dos mujeres. Y Pablo les llama la atención y les exhorta a tener un mismo sentir. Vea esto, a tener un mismo sentir. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, no dice la Biblia cuál era el problema que tuvieron. No lo dice específicamente. Pero tuvo que ser lo suficientemente grave como para que Pablo se tomara la tarea de escribirlo en la carta y hacerlo público. Tuvo que ser tal desacuerdo que ya era público entre los hermanos, todos lo sabían, e incluso podría haber causado hasta divisiones dentro de la misma iglesia al tomar partido por una y por otra. No sabemos cuál era el problema, pero si Pablo tuvo que hablar de esto públicamente era porque ya era conocido el problema. Pudo haber sido que estaba causando división. A lo mejor una hermana le contaba, me pasó esto con esta mujer y este grupo apoyaba a esta hermana, el otro apoyaba a otra hermana. No sabemos, estamos especulando, ¿no? Pero sí había un problema entre estas dos mujeres. Quizás eran temas doctrinales o celos entre ellas, no lo podemos confirmar. Pero una de las cosas que nosotros sí debemos saber es que el enemigo de nuestras almas siempre va a buscar la ocasión para sembrar discordia y divisiones entre nosotros. Y Pablo está preocupado porque Pablo quiere que haya un mismo sentir. Porque en el mismo sentir trabajamos todos como cuerpo de Cristo, trabajamos en unidad. Amén. Entonces, no es solamente responsabilidad del pastor, no es solamente responsabilidad del hermano que da la escuela dominical, hermano Isaac, no es solamente de los ujieres, es de todo el cuerpo, hermano. Tenemos que trabajar todos en unidad, en un mismo sentir. Y es triste ver que estas dos mujeres cristianas maduras y activas en la obra del Señor estaban enemistadas entre sí. Estaban enemistadas. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermano. A cualquier creyente le puede pasar esto. Seas quien seas, y por muy comprometido que estés con el Señor y tu iglesia, la mayoría de las veces hay conflictos entre dos hermanos o dos hermanas en la iglesia, y no suele ser por asuntos doctrinales. Y esto es verdad, porque la mayoría de los problemas que se presentan dentro de las congregaciones no son por cuestiones doctrinales, no. Mayormente por problemas de personalidad y de formas de hacer las cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto de repente líderes o personas que hacen ciertas situaciones y todo el mundo pone la mira y el ojo en lo que hacen y damos nuestras opiniones? No creo que era la mejor forma, yo creo que lo hubiera hecho así o de esta forma. Y ahí entre esas opiniones es donde comienzan a haber ciertas, digamos, diferencias. Y esto no debería ser así, hermano. Tenemos que siempre
Cuando usted ve algo que no esté de acuerdo o que crea que se puede hacer de otra forma, hable con el pastor y ore. Hable con el pastor y ore. Y créame, si es así, el pastor lo tendrá en cuenta, pero si aún así actúa de forma diferente, respételo, porque quizás tú no sabes, no tienes toda la información del asunto. Pero la importancia de todo esto es que, y siempre voy a tratar de hacer énfasis en esto, Pablo está preocupado por el mismo sentir, por la unidad entre los creyentes, porque él sabe que todo lo que ha alcanzado, lo ha alcanzado porque ha habido un equipo, una iglesia que siempre también trabajó juntamente con él. Aunque él estaba al frente, porque Dios lo llamó a él como apóstol y él iba al frente, estaba dedicado enteramente a la iglesia, pero detrás de él había una maquinaria, hermano. Detrás de él habían personas con un mismo sentir, eran compañeros en el ministerio de Pablo, a tal punto que en Romanos 16 lo leímos, Aquila y Priscila dieron aún sus propias vidas estaban en riesgo para apoyarlo en el ministerio. Ahora, ¿qué hace Pablo al respecto con esta situación entre estas dos personas, entre estas dos mujeres? ¿Qué hace Pablo? Pablo simplemente deja que eso continúe, encoge los hombros y no le presta atención. No, esa no fue la actitud de Pablo. Pablo sabe que estas rivalidades que a veces suceden dentro de la iglesia deshonran al Señor y deshonran también, dañan el testimonio que damos al mundo, que damos a los de afuera. Aunque usted no lo crea, yo una vez escuché a un hombre decir, los niños, tú les puedes hablar, les hablas, pero los niños aprenden más viéndote. Ellos leen tu vida. Tú le puedes decir, mira, no, es malo mentir, pero te llaman por teléfono porque te están cobrando. No, mira, no estoy. O dígale que no está. Ellos aprenden más que todo. Y el mundo es así. El mundo, tú le puedes hablar, le hablas, pero ellos ven nuestra vida, nuestra conducta. Cuando llegan a visitarnos, ven nuestro comportamiento, el apoyo. Ellos ven eso. Por lo tanto, el apóstol exhorta a Evodia y a Sintique a que levanten la mirada y vean el sentir que tuvo Cristo cuando se humilló por nosotros y que tengan ese mismo sentir, que ellas se vistan de humildad considerando una a la otra como superior a sí misma. Tenemos que dejar a un lado, hermanos, nuestras diferencias, nuestro orgullo, nuestras opiniones personales y ceder por amor a la unidad de la iglesia. Pocas veces cuando hay un conflicto entre hermanos pensamos así: ¿cómo puedo yo buscar la solución a este conflicto que mejor sirva para el crecimiento del evangelio? Yo creo que ninguno, hermano. Si usted tiene un problema con alguien o algún conflicto, alguna situación, usted, seamos sinceros, ¿alguna vez usted se ha pensado en de qué forma yo puedo solventar esta situación con esta persona que beneficie al evangelio? Yo creo que por algo pedimos perdón todos los días, ¿no? Por algo nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero sería bueno nosotros reflexionar de esa forma, hermano. Cuando siempre, hermano, siempre mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades, roces y todas estas cosas. Y esto lo aprendí, y trata siempre de pensar en esos momentos. ¿De qué forma puedo yo solucionar esto y que esto glorifique a Dios y que esto ayude, sirva para el evangelio, para el crecimiento del evangelio? ¿De qué forma puedo yo aportar mi grano de arena para que esto suceda? Ahora, Pablo busca la ayuda de un compañero fiel. Dese cuenta de esto. Pablo en este momento, cuando escribe la carta a Filipenses, estaba preso. Él no podía ir y mediar, conciliar la situación entre estas dos hermanas. Él no podía. Pero él busca la ayuda de un compañero
fiel, de un compañero, para que medie entre estas dos mujeres. No sabemos quién era esta persona. Ve el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Él se refiere a este hombre. No sabemos quién es, pero lo que sí sabemos era que Pablo podía confiar en este hombre. Y eso se llama, hermano, compañerismo en el ministerio. Pablo tenía personas en quien confiar. Y vea que una de las cosas que la Biblia Dios nos está exhortando es a que no se trata de una sola persona. Tenemos que trabajar todos unidos como cuerpo de Cristo. Es lo que trata de enfatizar aquí esta enseñanza. Ahora, este hombre había dado muestra de su fidelidad al Señor, ya que fue compañero de Pablo y Pablo le conocía muy bien. Sea quien fuera, tenía la labor de ayudar a estas dos mujeres a tener un mismo sentir, a que hagan ellas las paces. Lo que muestra es que el problema que tuvieran estas dos mujeres tenía solución, porque sí la tenían. Pablo tiene confianza en este hombre fiel, su compañero, y sabe que está capacitado para tal misión. Por eso le encomienda a ser árbitro entre Evodia y Sintique. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, si tenemos algún conflicto con algún hermano, siempre solemos ir a buscar ayuda o algún consejo con alguien que nos vaya a dar la razón? Pero Pablo no pensaba de esa manera. Pablo no pensaba de esa forma. Él encomienda la labor a un hombre que sabe que va a ser objetivo en el asunto. No va a ponerse de un lado ni del otro. Va a escuchar ambas partes y va a dar el mejor consejo posible. Pablo sabía que este hombre temía del Señor. Pablo sabía que era un hombre guiado por el Señor. Era un hombre fiel al ministerio. Era un hombre que amaba al Señor y iba a dar un consejo de la mejor forma y de la forma más sabia. Lo iba a hacer. Cuando usted tenga algún problema, busque siempre una persona espiritual, madura, sabia, que no te va a dar la razón por ser tu amigo o tu amiga. Él buscará tu bien y te dirá lo que el Señor quiere que hagas y lo hará porque te ama en el Señor. Y esto nosotros podemos ver, hermano, que Pablo le confía esto a este hombre y trata de que haya este mismo sentir de que este problema que había en la iglesia se solventara por la importancia de trabajar en equipo. Y no solamente eso, sino que cuando hay unidad, hermano, es una forma nosotros de también mostrar el amor de Cristo hacia el resto del mundo. Amén. Aquí Pablo se preocupa por la unidad de la iglesia y busca que estas hermanas se reconcilien. Así también nosotros debemos hacerlo para que el mundo vea que somos uno en Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículos 20 al 21? Vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Vea lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vea lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por eso usted ve que en Filipenses Pablo muestra una preocupación para que estas dos hermanas tengan un mismo sentir. Y vea el contraste, ¿no?, entre Aquilas y Priscila, y en Romanos capítulo 16, todas estas personas que él menciona que trabajaron mucho en el ministerio,
que le colaboraron mucho a Pablo, que estaban en unidad, en un mismo sentir y todo lo que alcanzaban. Pero aquí también vemos la otra, digamos, la otra cara cuando no hay acuerdo, no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando no hay eso, no solamente manchamos el testimonio, sino que también a la hora de expandir, avanzar en el Evangelio, también para un grupo de personas o una sola persona es muy difícil, hermano. Tenemos todos que preguntarnos a la luz de la palabra y delante de Dios a quién tenemos que dar cuenta un día. ¿Estoy enemistado, estoy enemistada con algún hermano? Si es así, tienes que actuar antes y resolver este asunto. La Biblia dice que Dios no recibirá tus ofrendas, tu oración, tus cánticos, si no estás bien con tu hermano. Deja la ofrenda, deja todo, ve, reconcíliate con tu hermano. Entonces, después que te hayas reconciliado, ve y ofrécele todo lo que le tengas que ofrecer a Dios. Quizás puede que requiera una humillación de tu parte o una dolorosa confrontación con la otra persona. O quizás necesites la ayuda de alguien, pero debes resolver ese conflicto, hermano. ¿Por qué? Porque ese conflicto daña el cuerpo de Cristo. Y Dios lo que quiere es que nosotros no únicamente trabajemos por individual, sino como cuerpo. ¿Amén? Como cuerpo. Fijémonos, con esto terminamos, fijémonos en los consejos que nos da Pedro. Acompáñame a primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 11. Vea lo que dice. Mira el consejo que nos da Pedro, ¿no? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le deis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Aquí Pedro nos está dando un consejo a la iglesia. Seamos de un mismo sentir. Cuando dice seamos compasivos, ¿qué quiere decir? Ponernos en el lugar de otro. Ponernos en el lugar de otro. Aplicar la regla de oro. ¿Ok? Aplicar la regla de oro. Seamos compasivos. Amándoos fraternalmente. Quitando toda envidia de nuestras vidas. De nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la amargura. Entonces, amándonos fraternalmente. Misericordiosos hacia los demás. Aún sin que lo merezcan. Bueno, tengamos misericordia, así como el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y es el consejo que Pedro nos da como cristianos, como cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que seamos uno, de que tengamos unidad, de que nos apoyemos y de que trabajemos todos como cuerpo de Cristo. Que nos apoyemos, ese es el enfoque. Entonces, seamos misericordiosos, amando fraternalmente, seamos compasivos, amigables, ayudando y ofreciéndonos a los demás, ser amigables, vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos. Hay un hermano que tiene mucha carga, hermano, yo te colaboro. Mira, hermano, no es por nada, pero aquí a veces vemos personas, no solamente aquí, en muchas congregaciones, donde a veces una persona tiene que hacer hasta 3 y 4 cosas. Y se carga, se cansa, porque esta persona también trabaja, también tiene sus responsabilidades, también tiene sus cosas. Entonces, la idea de esta carta y lo que el Señor quiere que aprendamos es
la importancia, hermano, de trabajar todos juntos, en conjunto, en acuerdo. No es de solo una persona, como lo dije anteriormente. Sí, Dios ciertamente ha levantado y ha permitido que se levanten líderes, sí, pero el trabajo no es únicamente del líder. El trabajo es de todos como cuerpo de Cristo. No devolviendo, nos sigue diciendo, no devolviendo mal por mal. ¿Qué quiere decir esto? Que actuemos siempre con el bien, por muy difícil que sea. Siempre venzamos el mal con el bien. Así sea muy difícil. Refrenemos nuestra lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Muchos problemas empiezan cuando comenzamos a hablar de más, cuando criticamos el trabajo de otro. No puede haber paz si no hay control de la lengua. Ya eso, interesante ese tema, ¿no? El capítulo 3 de Santiago. Entonces, no hay paz si no hay control de la lengua. Y los problemas empiezan por allí, hermano. Cuando comenzamos a hablar, yo creo que lo hago de la mejor forma, yo creo que la mejor forma es de esta manera, y no es así, hermano. Amén. Entonces, la esencia de todo esto, y en conclusión, es que tenemos que trabajar todos juntos, en acuerdo, no cada quien por individual. Y como lo dije hace rato, si el pastor estuviera él solo, él no pudiera abarcar todo lo que se necesita hacer dentro de un ministerio. Dentro de un ministerio se necesita un cuerpo, un apoyo, se necesita compañerismo, amén, que puedan colaborar y todo con el propósito, ¿cuál? Para la expansión del evangelio. Porque todo lo que hacemos aquí es para que cuando venga una persona del mundo, ¿verdad?, pueda, tener las posibilidades de que no solamente escuche la palabra, sino también tener un lugar agradable, tener una atención adecuada, tener un discipulado correcto, amén. Entonces, pero para todo eso se necesita el trabajo en equipo, amén, no de uno solo, en equipo, amén. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, Dios bendito, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sé que has hablado en nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad, Señor, que tú ciertamente, Dios, nos has llamado a la unidad, a un mismo sentir. Te pido, Señor, que nos ayudes con esta verdad, Señor, a ponerlas por obra, a ponerlas en práctica, Señor. Como lo decía la enseñanza, Dios, no solamente decir que tenemos fe, sino ayúdanos a poner en práctica esa fe, Señor. Gracias te doy porque sé, Dios mío, que has hablado a mi vida, pero también has hablado a la vida de muchos hermanos aquí presentes, Señor. Y te pido que cada día les conforte, les consuele y les encamine, Señor. Revélale esta verdad, Dios mío, y la importancia, Dios, de trabajar todos en equipo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.